decisión por mayoría. El voto de la mayoría, integrado por el doctor Trincheri y mi voto, y el de la minoría por el doctor Sommer. Entonces, el orden de votos, yo voy a votar en primer término, luego el doctor Federico Sommer hará el voto en disidencia y finalmente el doctor Trincheri el voto dirimente. Las partes han discutido con mucha intensidad cuestiones atinentes a la admisibilidad como al fondo del asunto. Sin embargo, encontramos en la revisión de la sentencia una cuestión que por supuesto fue mencionada por ambas partes, pero quizás no tuvo la intensidad de discusión que tuvieron otras cuestiones como las que me acabo de referir, tanto de la admisibilidad como la cuestión de fondo de los dos agravios. Sin embargo, hemos considerado, al menos lo hemos debatido y al menos hemos coincidido con el doctor Trincheri, que es la raíz justamente de esta decisión de la doctora Malvido, y obviamente integra parte sobre todo de sus considerandos. Y es que la raíz de que se haya posibilitado una nueva audiencia en la que se plantea la posibilidad de la suspensión del proceso a prueba, incluso criterios desajustados o contradictorios de persecución penal respecto de la Fiscalía, donde se ha citado diferentes fallos del Tribunal de Impugnación y doctrina de uno de los jueces del Tribunal de Impugnación respecto de los actos procesales importantes, pero decía que la raíz justamente de esta cuestión es la declaración por parte de la jueza, a pedido de los nuevos defensores, del estado de indefensión, en este caso de la imputada de autos, estado de indefensión que aparentemente se habría sustanciado a instancias de la audiencia de control de acusación. Por eso digo que esta es la raíz, porque esto habilitó una nueva audiencia sobre el control de acusación, donde se hicieron todos estos planteos. Ahora bien, la primera cuestión sorpresiva, o que ha sorprendido al tribunal, o por lo menos al voto de los jueces de la mayoría en el voto, es que sea la misma jueza la que en esta segunda instancia advierte un estado de indefensión. Es decir, porque en general las muy escasas sentencias donde se ha declarado un estado de indefensión justamente es advertida por el propio tribunal, que ha llevado adelante un juicio donde advierte que justamente no es que se ha lesionado la garantía de defensa en juicio, sino que directamente no hubo defensa, la ha dejado la persona en un estado de indefensión. Y esto, evidentemente, la jueza no lo advirtió en su primera resolución, donde justamente hace lugar a todas las solicitudes de la Fiscalía o resuelve todas las incidencias que se plantean en esa audiencia, admitiendo testigos, admitiendo la cuestión fáctica y la teoría legal, y remitiendo el asunto para que continúe con la etapa central o la etapa de juicio. Y en realidad, bien dice la defensa, la suspensión del proceso a prueba es un derecho, desde ya que es un derecho, comparto esa mención.
esa postura, a pesar de que el código lo puede mencionar como un beneficio, como si los jueces o fiscales nos dedicáramos a hacer beneficencia. Desde ya que es un derecho, pero como todo derecho, puede ejercerse o no. La misma defensa en su alocución y a instancia de criticar, incluso prueba de la Fiscalía, porque decretar la inadmisibilidad, porque ha sido viciada, por ejemplo, del celular y demás, y de otros testigos que tienen que guardarse bajo estar amparados por el secreto profesional, y demás circunstancias, prácticamente ha criticado cuestiones que obviamente se tienen que debatir en el juicio. No sabemos si el doctor Teleliarte, en realidad, tampoco sabemos si lo consultó con su cliente en ese momento, con la imputada de autos, ha decidido que en realidad tenía más posibilidades de seguir adelante con el proceso e ir al juicio advirtiendo que tanto la teoría del caso como la postura o por la prueba en la que pretendían sostener cada propuesta fáctica y su teoría en general era realmente muy débil, y entre una suspensión del proceso a prueba y ir a un juicio y lograr la absolución, bueno, esa era la estrategia correcta. Es decir, entre estas cuestiones, porque el defensor no haya advertido la nulidad de un secuestro, o no haya planteado eventualmente la suspensión del proceso a prueba, por esto dictar o tomar una decisión de tan extrema gravedad, realmente por lo pronto es infundada, y además que si esos fueran los fundamentos, que no están del todo claramente expresados, realmente son muy exiguos. Respecto a la suspensión del proceso de prueba, bueno, por lo que acabo de decir. Y respecto del secuestro del celular, porque capaz que le convenía que se revise ese celular para desechar otra de las propuestas fácticas u otra de las teorías del caso o de la propia acusación. Es decir que consideramos que en este sentido es nula la decisión de la señora jueza de garantías, primero porque no debió ser esa magistrado la que debió intervenir en esa audiencia. Segundo, porque fue absolutamente infundada, o los fundamentos expuestos son absolutamente exiguos y no los compartimos bajo ninguna posibilidad. Y tercero, porque si bien se podrá cuestionar eventualmente que rompemos con el sistema acusatorio del adversarial, atento que no fue el eje de la discusión, por un lado fue planteado y fue puesto a consideración del tribunal, al igual que toda la decisión. Y esta es una parte esencial de la decisión, porque fue la que habilitó a que se sustancie toda esta discusión. Y segundo, por la habilitación que nos concede el artículo 229 sobre el control de constitucionalidad. Por estas consideraciones, mi voto es por decretar la nulidad del fallo de la doctora Ana Malvida. Doctor Federico Sommer tiene la palabra. Bien, tal como anticipó mi colega, mi voto no va a compartir estos argumentos de la mayoría. Entiendo que el déficit argumental o el déficit de la técnica desarrollada por la señora jueza en la audiencia del pasado 16 de agosto del 2017 no tiene la entidad que le asignan mis colegas para ejercer esta facultad oficiosa que conlleva la nulidad absoluta de la decisión tomada y de todo lo resuelto en aquella audiencia. Tú de que no comparto esta palmaria violación al debido proceso
voy a hacer un análisis, aunque en minoría, voy a tratar de ser escueto para respetar el tiempo de todos, de la solución que propicio a la cuestión debatida. Respecto del recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y de la querella de autos, entiendo que, tal como anticipara, comparto casi en todo lo que dijo la defensa respecto que el principio de taxatividad que regula, que atraviesa todo el sistema adversarial neuquino, en el cual no todas las decisiones son impugnables, tiene distintos límites o tamices de admisibilidad. La concesión de la suspensión del juicio de prueba no constituye uno de aquellos actos establecidos en el artículo 233 del Código Procesal Penal. A criterio del legislador, es una decisión que no puede ser impugnada ni revisada por este Tribunal de Impugnación Provincial. ¿Hay excepciones? ¿Hay un criterio pacífico y reiterado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia? No. Fue muy elocuente cuando sendas partes citaron un mismo legajo en el cual tuvo tantas integraciones o diferentes integraciones de la Sala Penal que no han marcado un criterio unívoco. Mi criterio, que comparto con el esbozado por la defensa, es que para apartarnos de este principio de taxatividad del artículo 227 es deber del impugnante, del litigante, hacernos saber por qué esta concesión de suspensión de juicio a prueba es equiparable a un auto procesal importante, sabiendo que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia ha dicho que esta equiparación requiere que el impugnante nos haga saber por qué es equiparable a la sentencia definitiva y continuar sometido a un proceso, porque aun cuando se conceda la suspensión de juicio a prueba se continúa sometido al proceso, no es una decisión equiparable a la sentencia definitiva con cita de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En tal sentido, en virtud de no superar el tamiz de admisibilidad objetiva, entiendo que debe declararse inadmisible desde el plano estrictamente formal la impugnación interpuesta, tanto por la querella como el Ministerio Público Fiscal, en tanto cuestiona la concesión del beneficio de suspensión de juicio de prueba al imputado de autos. En igual tenor me pronuncio respecto de la impugnación ordinaria interpuesta por la defensa. El principio de taxatividad y el principio del perjuicio hacen que la conjetura o la hipótesis recursiva de la defensa en cuanto cuestiona no la concesión del beneficio de la suspensión de juicio de prueba, que fue su petición, sino la admisión de prueba de cargo que cuestiona, resulta un agravio hipotético y conjetural, tal como de alguna manera incluso se reconoce en el marco de esta audiencia, porque será en la etapa del juicio en la cual ese perjuicio puede ser materializado, máxime cuando se trata de una decisión dictada en el marco de una audiencia de control de acusación sui generis, es decir, hubo una audiencia de control de acusación, nueva defensa, audiencia por actividad procesal defectuosa, en la que se vuelven a discutir cuestiones ya debatidas en el artículo 168. Bien reza el artículo 172 en lo que hace a control de acusación, que las decisiones dictadas por un juez de garantía en el marco de una audiencia de control de acusación resultan irrecurribles. En ese marco, junto a la ausencia de un perjuicio real y concreto, me llevan a, en minoría, propiciar también la inadmisibilidad formal de la impugnación deducida por la defensa particular de la señora Sandra Leonor Lardone. Me pongo en silencio para que el doctor Trincheri continúe. Muy bien. Bueno, muy bien. Como adelantó el doctor Rodríguez Gómez, es una resolución por mayoría, por la cual yo, y se adelantó también, yo adhiero a su temperamento. En realidad ha dicho el todo y por exigencia del código tengo que dirimir, por lo cual voy a agregar algo a lo que él ya expuso, que reitero, exhibe mucha completitud, digamos, está completo el argumento. En principio, bueno, también la cuestión que discutieron las partes sobre la admisibilidad o no, o sea, del recurso de la Fiscalía, bueno, me sumo a lo que ya dijo, porque entiendo que el meollo de la cuestión acá pasa por la resolución de la doctora Malvido del día 16 de agosto del 2017. Nosotros, obviamente, que el artículo 229 dice que
tenemos que intervenir sobre los puntos que motivan los agravios, pero también allí surge el control de constitucionalidad. Y más allá por eso fue mi pregunta antes de pasar a la deliberación, digamos, como se habló de un estado de indefensión y no conocíamos nosotros la resolución de la doctora Malvido, yo consulté a las partes y, digamos, si estaba en el mismo escrito o había una resolución oral, y si esa parte había sido impugnada, si esa resolución había sido impugnada, porque la declaración de indefensión es una declaración excepcional y que tiene que estar motivada. Es decir, porque acarrea además muchísimos efectos, pero además de eso está muy vinculado a la estrategia de los profesionales, ¿no? Entonces, cuando revisamos la sentencia, y bueno, y ahí viene mi coincidencia con el doctor Rodríguez Gómez, realmente no se observa motivada la resolución en cuanto a ese supuesto estado de indefensión. Es decir, se hace mención a algunas cuestiones sobre la declaración testimonial, también sobre la cuestión de la requisa, que tampoco surge claro si fue requisa o fue secuestro en cuanto al del celular. El código establece, digamos, sus requisitos, pero se limita a eso y después, o sea, hay algunas, digamos, afirmaciones dogmáticas, es decir, es verdad lo que la Corte dice, que la defensa tiene que ser no solamente formal, sino tiene que ser material y demás, pero eso es lo que no aparece fundado en el escrito, en la resolución, y digamos, había ya una instancia que ya había perimido, con lo cual vemos como que en eso coincidimos, la resolución no está motivada, y la motivación, además de ser una exigencia constitucional, porque bueno, es un acto de gobierno, ¿no?, un integrante del Poder Judicial, también está exigida en la ley orgánica del Poder Judicial, en el artículo 18, habla del deber de motivación de los jueces, y reitero, obviamente que pedir la suspensión de juicio a prueba es un derecho del imputado, pero también es cierto que no es gratis la suspensión de juicio a prueba, digamos, es una carga, también puede estar hasta 2 años a prueba, y tiene que el imputado someterse a ciertas condiciones, de manera tal que bien el abogado defensor puede haberle, digamos, pueden haber dialogado y pueden haber sugerido que era más conveniente, digamos, ir a juicio y en el juicio, digamos, ser declarado absuelto. O sea, esto es un ejemplo nada más que doy como para mostrar que, digamos, es extrema la situación del estado de indefensión. Es decir, no cualquier mala estrategia hace que estemos hablando de un estado de indefensión. En esta provincia, más digamos, con la vigencia de este código, han existido muchísimos recursos cuyo fundamento descansan todos en una nueva defensa que está en desacuerdo con lo que hizo la defensa anterior, y se plantea la cuestión del estado de indefensión. Siempre tanto el Tribunal Superior de Justicia como la Corte plantean que la cuestión es excepcional para llegar a tal conclusión, y realmente nosotros, en el análisis que hicimos de la resolución de la doctora Malvido, no la observamos. O sea, y si no sale de allí es porque no están, digamos. Entonces, me adhiero a la solución que en ese caso dictó el doctor Rodríguez Gómez. Por estas consideraciones, el Tribunal por mayoría resuelve declarar la nulidad de la decisión adoptada por la señora jueza de Garantías, remitir las actuaciones a la oficina judicial para que continúe el legajo según su estado, conforme al proceso, sin costas. Nada más.